Bueno, entonces aquí vamos a hacer la presentación para ustedes del paciente 360, que es una plataforma que nosotros objetivamos llevar al paciente hasta una discusión clínica, sea en la casa del alumno, en su aula. Y aquí tenemos una biblioteca de casos clínicos. Tenemos varios casos clínicos que podemos tener acceso. Por ejemplo, voy a seleccionar esta paciente aquí, paciente 65 años, que está presentando disnea a los esfuerzos. Clico en play, proseguir, de nuevo proseguir. Y aquí tenemos a la paciente. A diferencia de tener un texto explicando lo que es, de qué se trata, hablando de los síntomas, está el paciente viendo directamente al alumno, porque es interesante ya que es en el formato asincrónico, ya que si el alumno no interactúa con ese modelo virtual, el paciente mira al alumno y el alumno al paciente y no va a suceder nada. Entonces yo voy aquí en la esquina inferior izquierda, está el historial del paciente. Señora Marta, 65 años, sexo femenino. Tenemos peso, altura, profesión, motivo de consulta, antecedentes, prescripciones previas, exámenes, anexos previos. Y bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a conversar con ella. Hay tres iconos, el icono de anamnesis, examen físico y conducta. En anamnesis clicamos aquí en queja principal. Cómo puedo ayudarla? Ah, eu tenho muito cansaço. Eu acho que isso não é normal, né? Pero usted ya tuvo alguna otra enfermedad previa. Aquí tenemos opciones de repregunta. ¿Y cómo es esa falta de aire? Não é bem falta de ar, é mais um cansaço mesmo. Ok. Usted tiene tos. Ah, eu tô sim. Uma vez eu comecei a tossir, veio até um pouquinho de sangue. No es coronavirus. Usted ya recibió la vacuna de Sim, coronavirus. Tuvo reacción cuando não recibió la tenho. vacuna. Qué bueno. Entonces aquí conseguimos traer la experiencia de una atención médica para dentro de una sala de clases o en la casa. Por ejemplo, una discusión de caso clínico. Todo el mundo, por ejemplo, alrededor de una mesa y se proyecta el caso en un monitor, en un formato asíncrono donde el alumno puede entrar al sistema por el computador y el alumno hace la atención. En el formato síncrono, el profesor puede esconder esas opciones de preguntas y, por ejemplo, en una videollamada, el alumno no va a conseguir ver esas opciones de preguntas y eso ayuda para que él no tenga ninguna pista de qué preguntar o cómo se orientaría el diagnóstico y él pueda hacer su propio raciocinio clínico. Entonces, después de la anamnesis, vamos para el examen físico. Entonces, en vez de tener una descripción, él va a poder ver y experimentar cómo es el examen físico siendo realizado. Entonces, vamos a clicar aquí en presión arterial. Él ve cómo es el procedimiento realizado. Cuando vamos para auscultación pulmonar, él va a auscultar el pulmón, él va a escuchar. Lo mismo cuando vamos para auscultación cardíaca. Então são vários Entonces microlearnings son que ele vai tendo pequeños durante videos o durante el processo, proceso de né? examen físico que le permite que él viva la experiencia de lo que es estar haciendo una atención médica, el examen físico del paciente. Y aquí un soplo diastólico. Bueno, luego de ese momento de hacer la anamnesis y el examen físico, vamos para la conducta. Definimos una hipótesis diagnóstica. Por ejemplo, aquí estenosis mitral. Seleccionamos los exámenes. Selecciono electrocardiograma, por ejemplo. Y si clicamos aquí en ese icono de vídeo, hay una explicación sobre el trazado del O electro. eletrocardiograma em pacientes como a senhora Marta, ele é muito importante por ser uma ferramenta que traz vários dados. De la misma manera, un examen por un ecocardiograma.
Él puede ver el examen siendo realizado. Entonces en la práctica es difícil llevar al alumno a hacer un examen físico del paciente, la anamnesis, y al mismo tiempo llevar a todos los alumnos para una sala de ultrasonido, hacer un ecocardiograma. Entonces la idea del paciente 360 es llevar toda la jornada de alumno para dentro del computador o para una sala de clase. Si él seleccionar en la sala de aula un examen que no tiene indicación, él va a recibir un aviso de que el examen no está indicado. Eso es como si fuera en el ambulatorio, cuando está con un paciente en el ambulatorio. El alumno sugiere alguna conducta que no es la más adecuada. Yo no dejaría simplemente hacerla porque quiero ver qué va a acontecer. No, yo voy a orientarlo a seguir el camino correcto. Y bueno, eso lo vamos haciendo y logrando a través de los feedbacks de la atención médica. Él puede seleccionar otro diagnóstico también, que si selecciona un diagnóstico errado, él va a recibir un feedback de por qué ese no es el diagnóstico correcto. Hasta que él acerta en el diagnóstico que es y él recibe de nuevo un feedback de por qué ese es el diagnóstico. Y él va a definir una conducta. Aquí tenemos tres opciones de conducta. Si seleccionamos la opción equivocada, él va a recibir un feedback, un aviso de por qué esa no sería la conducta adecuada para ese caso. Y si él responde la conducta correcta, él recibe un refuerzo y proseguimos con el caso. Ah, pode deixar, eu vou tomar tudo certinho. Y la paciente vuelve después de aquella atención médica. ¿Cómo está la señora? Ah, depois que eu fiz o procedimento, eu melhorei muito, viu? ¿Está sintiendo alguna cosa? Não, não sinto nada. O cansaço melhorou bastante. Vamos a auscultarla nuevamente y así vemos si mejoró la auscultación pulmonar, por ejemplo. Y así el alumno consigue comparar la auscultación antes y después. Finalizamos el atendimiento médico. Ó, muito obrigado. Agora eu estou bem melhor e muito mais tranquila. Entonces, bueno, esa es la dinámica que se creó con el paciente 360 y que construimos una base bastante extensa de casos clínicos que pueden ser utilizadas para la discusión de casos clínicos con los alumnos, tanto en formato sincrónico como en formato asincrónico.